es mi primer vídeo en directo que voy a subir a Twitch y bueno, espero que salga bien la receta. Como ya sabéis, normalmente subo vídeos a YouTube, pero bueno, voy a intentar subir, aunque sea uno a la semana, voy a intentar hacer un directo y subirlo a Twitch, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a ver qué tal. Hoy vamos a hacer un bizcocho de claras de huevo, ¿vale? El otro día hice unas galletitas, entonces las hice de yema de huevo y hoy voy a aprovechar las claras. Con tan mala suerte que las había guardado, bueno, total que las he perdido y pues bueno, vamos a utilizar claras de huevo, pero bueno, vamos a cogerlas ahora mismo del huevo. Así que haré a la contra, guardaré las yemas de huevo para volver a hacer otra receta de galletas o lo que sea, ¿vale? Siempre aprovechando un poco el género que tenemos. Pues nada, lo primero que vamos a hacer es en un cuenco echar 6 claras de huevo. Yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer con las manos, bien limpias, ¿no? Pero, bueno, yo no sé cómo soléis hacer vosotros para quedaros solo con las claras o con la yema del huevo. A ver, que lo estoy haciendo al revés, este de aquí. Vale, y las yemas las voy a dejar aquí, y luego las pasaré a un tupper y las voy a meter en el frigorífico, ¿vale? Así que nada, como veis, así se quita muy bien la clara. Vamos a seguir, vamos a hacer 6 huevos. Si veis que al hacer esto se os cae aquí donde estoy echando las claras, se os cae la yema, pues bueno, con cuidadito de que no se nos rompa la yema, metéis la mano y la sacáis, ¿vale? Ya os digo, si tenéis algún truco para... o utilizáis alguna otra técnica para quitar mejor, para desprender mejor la clara de la yema, ponérmela ahí en comentarios y luego le echaré un vistazo, ¿vale? Venga, 3, nos quedan la mitad. Vamos a ver si podemos subir un vídeo a la semanita a Twitch. Estaría bien. Estaría genial. Así que con recetas eso, bien sencillitas y de andar por casa, vaya. Siempre con ingredientes, pues que no sean tampoco muy raros. Bueno, nosotros en casa comemos bastante especia y así, pero bueno, tampoco son especias raras. Pues cúrcumas, jengibre y cosas así, curry. Vamos, yo creo que hoy en día, hasta la orden del día, que casi todo el mundo comemos cosas de esas. Así que, pues nada, ya tenemos nuestras 6 claras, las yemas las voy a dejar aquí y posteriormente las voy a meter en un tupper al frigorífico. Esperar que me lave las manos. Vale. Venga, nosotros en casa tenemos compostera, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es echar las yemas, lo que voy a hacer es echar las cáscaras del huevo a nuestro cubo de basura de compost. Venga, ahí está. Voy a limpiar un poquito la mesa y seguimos. Esto lo podéis hacer si tenéis máquina, pues lo hacéis con la máquina para montar, ¿vale? Pero yo como no tengo, pues la tengo que hacer a mano. Así que vamos a echarle a las claras de huevo una pizquita de sal, ¿vale? Y si veis que os cuesta bastante montar, podéis echar un poquito de vinagre, pero un poquito, ¿eh? Así que he hecho una pizquita de sal. Y vamos a semimontar. Venga, hay que darle aquí al brazo. Como veis, esta receta es bien sencilla, ¿vale? Es bien sencilla. Luego necesita horno. Y en YouTube, bueno, en mi canal tengo algunas recetas que, bueno, pues lo he retomado porque este canal lo creé hace unos 7 años o así. Y ahora pues esto lo he retomado otra vez. Y bueno, procuro también subir, aparte de recetas en horno o en robots como el que tengo aquí, también pues que sean al microondas, que a veces andamos muy apurados y vamos, no tenemos tiempo de nada. O bueno, también pues para gente que no tiene horno en casa. Vamos a ver.
Esto tiene que estar semi-montado, ¿vale? No montado del todo, de momento. Como veis, ¿veis cómo voy? Venga, vamos a darle un pelín más. Vale. Esta es la textura que tiene que quedar, ¿vale? Tiene así como espumilla, digamos, pero bueno, es que se está empezando a montar. Entonces, al estar semi-montado, vamos a añadir el azúcar, que son 200 gramos. Añadimos todo el azúcar. A ver, que se ha quedado aquí un poquito. $6 gramos de levadura. Venga. Y ahora voy a batir hasta conseguir punto de nieve, ¿vale? Venga. O punto merengue. Yo creo que es lo mismo, no estoy segura. Si no es así, me lo ponéis. Pero, bueno, pues punto merengue, digamos. Me parece que es lo mismo. Bueno, esperemos que poco a poco nos vayan ya vacunando y podamos hacer más o menos vida normal, aunque sea con mascarilla, que ya forma parte de un accesorio más, pero por lo menos que hagamos un poco vida normal, que podamos ir los días que libramos aquí y allá o ir a ver a la familia, que yo por ejemplo hace pues 1 año y medio más o menos que no veo a gran parte de mi familia, a casi toda. O sea que, y amigos, pues 1 año y medio, a otros hace 2 años que no los veo. Y pues bueno, a ver si poquito a poco y siendo responsables, claro. Yo, por ejemplo, ya estoy vacunada desde hace más de un mes, hace mes y medio, y bueno, andas más segura, pero no andas por eso más descuidada. O sea que responsabilidad ante todo, por favor. Esto... la cañita, ¿eh? ¡Ostras! Vamos a seguir todavía porque hay que llegar hasta conseguir como si fuese un merengue. Encima ayer fui a correr 5 kilómetros y hoy he ido a dar una buena vuelta, así que estoy ya un poco machacadita, ¿eh? Que aparte no he parado. Esto es lo que tiene librar y no salir. Que al final haces más cosas que... Pero bueno, siempre con gusto, ¿verdad? Así que, venga, vamos a darle la última caña a esto. Yo creo que ya poco, ¿eh? Poco nos queda. Está claro que esto con la máquina esta de montar lo haríamos enseguida, pero yo de momento pues no me la he echado. Tampoco me gusta tener muchísimas máquinas aquí en la encimera. Como veis, tengo esa y luego el resto tengo detrás vuestro. Hay un armario bien grande y ahí tengo pues el resto de cosas, pero por la encimera pues no nos gusta tener muchísimas cosas. Venga, que esto ya, como podéis ver, un poquito más le vamos a dar... me he manchado. Qué pena. Qué bueno. Qué bueno. Venga, un poquito más, vamos a darle. Venga, ánimo, vosotros también ahí dándole caña, ¿eh? A los que estáis haciendo... dándole caña, acabo de meter todo el dedazo, esperad que me voy a limpiar. Y de paso, he hecho un vistazo a la receta, que es sencillísima, pero como siempre, pues algún ingrediente se nos puede pasar. Venga, a ver, punto merengue. Merengue. Creo que un pelín más, igual le damos. Ya, porque ya estoy ya un poco destroyer con el brazo. Y hacer por ahí izquierdas como si no hiciese nada, que parezco un poco tonta, porque así que hago, no puedo hacer nada, o sea, no soy ambidiestra, ni zurda, vale, imposible.
Con la izquierda imposible. Qué pena. Vale. Llegamos a este punto, que yo creo que... Ah, vale. O sea, punto de nieve esto no sería, porque punto de nieve tendría que... Vamos, le tendríamos que dar la vuelta y no se caería. Y punto merengue, pues... Yo creo que todavía le falta un pelín. Yo creo que todavía le falta un pelín. Si no, llamo al goloso de casa y que me diga, a ver. Es que ya no puedo más, ¿eh? Ya no puedo más. Y ya no puedo más. Venga, total, como nos quedan también unos cuantos ingredientes por echar, venga. Vamos a echarle una cucharada de azúcar avainillado. También podéis utilizar esencia de vainilla, ¿vale? Venga. Una cucharada. Y ahora vamos a echar 100 gramos de mantequilla. También podéis utilizar margarina, que es la que habitualmente solemos tener en casa, pero pues para las recetas yo siempre tengo mantequilla. 100 gramos. La he derretido, claro, en el microondas unos 30 segundos más o menos, ¿vale? Y vamos a seguir batiendo. Ahora que con cuidado. Ahí, que no se nos vaya nada. Vamos a intentar hacer un poco... qué pena. Vamos a intentar hacer movimientos así como envolventes, ¿vale? Como si cogiésemos un poco de aire, ¿vale? Esto es una pena de que me esté todo el rato manchando el dedo, de verdad. Vale. Bueno, así lo voy probando. ¿Veis? Cuando esté todo bien mezclado, el último ingrediente que nos queda por añadir es la harina, que vamos a utilizar 150 gramos, ¿vale? Haberme hecho un vistacillo que no me haya dejado nada, eso es. Vale, luego el único ingrediente que nos quedaría, que ya sería para el final de la receta, sería azúcar glass, pero es solo para decoración, ¿vale? O sea que... Vale. Voy a probar para que esté bien de azúcar, aunque bueno, ya he metido el dedo 45.000 veces. Pues venga, 45.000, una. Que esté bien, porque ya lo último que me queda por añadir es la harina, que luego también lo probaré, pero bueno. Para ver si está bien de azúcar. Bien. No, en casa no somos excesivamente golosos, así que yo creo que así es suficiente. Venga, vamos a añadir la harina de trigo, pero poco a poco, ¿vale? Vamos a echarla tamizada mejor, para evitar grumos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el tamizador? Aquí. No, si es un perro no me muerde. ¡Jo! Qué pena de mujer. Venga. Esto de momento... tengo un tamizador más pequeño, ¿vale? Pero lo tengo en el lavaplatos, así que de momento, pues este. Me ha dejado esto, la mano, machacadita, ¿eh? Se nota que es domingo ya y ya el cuerpo está un poco cansado, ¿eh? Aunque debería de estar descansado, pero... A ver, vamos a limpiar esto un poquito. A ver, está claro que estas cosas en casa pasan, ¿vale? O sea que... Nada, si tenéis que parar, sobre todo limpieza, o sea que si tenéis que parar 40 veces para limpiar, pues mejor. Vale. Venga. Bueno, vamos a darle un poco de caña a esto. Ahora lo que tenemos que evitar en este paso es que nos queden grumos, ¿vale? Venga. Vamos poco a poco.
y vamos añadiendo el resto de la harina, ¿vale? Venga. Vamos genial, ¿eh? De tiempo y todo. Luego al horno. Bien. Bien, bien. Venga, hecho. Todavía me queda un poquito, ¿eh? De harina. A ver, ahí. Joder, es que es más grande el tamizador que... es más grande el tamizador que el cuenco. Pero bueno, mejor esto que nada. Si no tenéis tamizador, pues nada, tener luego cuidado para que no salgan grumos y listo, tampoco mayor problema, ¿vale? Venga, ahí. Vamos a seguir. Venga. Y antes de echar lo último que me queda de harina, voy a echar un vistazo a los comentarios, ¿vale? A ver si alguien ha puesto algo. Y a ver, vamos a ver. Esto, deciros que está teniendo una pinta que se sale. Venga, vamos a ver. Hola VGTA, ¿qué tal? Un besito, VGTA. Venga, vamos a añadir la harina que nos queda, ¿vale? Tamizamos. Bueno, a ver si... Yo creo que ya la gente, ya casi todos tenemos pensado un viaje cuando pase todo esto, ¿eh? Un viaje, si no es por nuestro país, pues por fuera de nuestro país. Yo creo que ya tenemos más o menos planes a futuro, está claro, pero que ya sabemos más o menos dónde queremos ir, ¿eh? Vamos, nos ha dado tiempo de planearnos 40 vidas. Así que, venga, vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto por última vez, yo creo. Y venga. Ya lo que nos queda de harina. Vamos a batir todo. Un segundito. Lo que podemos hacer ahora es, de mientras que terminamos de batir este poco de harina que nos queda, es poner a precalentar nuestro horno, ¿vale? Venga, a unos 180 grados más o menos. Vale, vamos a darle por última vez. Venga, esto está teniendo una pinta. Bueno, bueno, bueno. Vale. Pues una vez que tengamos esto, ya el último paso que nos queda es en el molde que hayamos decidido ponerlo. Un segundo. En el molde que hayamos decidido ponerlo, vamos a echar un poquito pues, de aceite de oliva o de mantequilla para que no se nos pegue. También podéis utilizar el papel de horno, ¿vale? Ya luego cada uno lo que quiera. Lo que quiera, lo que tenga o como lo suele hacer habitualmente. Yo hoy voy a usar pues este molde de corazoncito, ¿eh? Que viva el amor, ¿verdad? Sobre todo en primavera. Así que voy a echar un poquito de aceite y le voy a dar alrededor, pues con un pincelito, por ejemplo. A ver. Voy a echar aceite, así un poquito. Le doy por abajo y por los lados, sobre todo, ¿vale? Para que no se nos pegue. Si fuese un molde un poco más grande, podríais poner papel de horno y recortarlo a la medida. Yo voy a utilizar este. Ahí. Vale. Voy a añadir aquí un poco de masa.
porque lo que quiero ver es cuánto me sobra para ver qué otro molde utilizo, ¿vale? Si utilizo uno un poco más grande u otro un poco más pequeño. Este lo voy a llenar solo hasta la mitad, porque claro, luego nos tiene que subir, ¿vale? Así que, a ver, yo creo... Tampoco voy a echar exagerado. A ver, que a veces soy un poco exagerada, ¿eh? A ver, a ver. Esto no tiene nada, pero tiene una pinta... Oye, mirad, yo voy a echar así más o menos, ¿vale? La mitad para que suba. Yo creo que así va a ser suficiente. Y ahora con lo que me queda aquí, que voy a coger una lengua, pues voy a echar en este cuenco, porque a ver el otro que tengo... Yo creo que en este. Yo creo que voy a echar en este lo que me queda. Aunque luego me quede un poquito más bajito, no me importa. Vale, pues voy a echarle a este también aceite. Bueno, ya veis, o sea, esta receta es sencilla, no lo siguiente, porque es, vamos, receta de aprovechamiento, o sea, cocida de aprovechamiento total. Solo que, pena que las claras no he podido aprovechar las del otro día, ya os digo. Pero bueno, ahí tenemos apartadas las yemas, así que aquí no se tira nada. Hay que aprovechar. Venga, un poco más y listo. En el horno lo vamos a meter media hora, a 180 grados. Y para saber que está hecho, pues bien meteremos un cuchillito, un palito, un pincho moruno, lo que tengáis por casa, ¿vale? Como normalmente soléis hacer con los bizcochos. Bueno, esto ya está. Voy a coger una lengua, que la mía a veces me sobra. A ver. Madre mía, si en crudo no se puede comer, pues me pongo mala, ¿no? Vale. Pues voy a echar lo que queda aquí dentro. Venga. Vamos a echar aquí todo. Con la lengua se quita todo súper bien, ¿vale? Se aprovecha todo lo que hay en el bol, en el cuenco. Bueno, la verdad es que esto es un invento que ya tardaron en hacerlo, por lo menos ponerlo cara al público. Igual los cocineros y ellos sí que lo utilizaban, pero ya veis que queda limpísimo. Venga, ahora lo que vamos a hacer es esparcirlo bien. Y este, como os digo, me va a quedar un poquito pequeño, pero no me importa, ¿vale? El que me interesa es ese, que quede con forma de corazón. Bueno, pues de mientras que termina de precalentarse el horno, que yo creo que ya estará, porque el mío pita, ¿vale? Voy a limpiar un poquito la mesa, me lavo las manos y vamos a seguir hablando un poquito hasta que esté. Y esto pues lo voy a probar. Me voy a poner mal al final, no importa. Vale. Ahí las manucas. Venga, vamos a darle caña a esto. Y ya así se queda limpia para la siguiente recetuca. Ahí está la mesa. Esta mesita que me viene genial. Suena ahí un poquillo, pero viene genial. Vale, me lavo las manos para aclararme esto. Vale, vamos a ver. Esto se salpica, el cristal este. Bueno, el horno ya ha pitado, no sé si lo habréis oído o no, ha hecho un ligero pip. Así que voy a meterlo, ¿vale? Tiene que ser el calor inferior y lo vamos a poner más o menos a media altura de nuestro horno, ¿vale? Vamos para allá.
calor inferior. Ahí. Voy a sacar, que es que tengo metida... ¡Ay, la bandeja esta! ¡Ay, que me voy a quemar! ¡Ay, Dios! ¡Ay, muy bien! Vale. Altura media. Vale. Pues vamos a dejar que el horno y la levadura haga su trabajo. Deciros que no le pongáis aire, ¿vale? Al horno. O sea, se tiene que hacer solo eso, con aire por abajo y... ¿Con aire qué he dicho? Con aire por abajo y a media altura, ¿vale? Media hora a 180 grados. Pero bueno, luego también un poco pues dependerá de vuestro horno, ¿vale? Cuando lleve unos 20-25 minutos, echarle un vistazo, por si acaso. Porque yo, por ejemplo, pues este horno es otra marca y es mucho más moderno que el que tenía hace años en otra casa. Así que, y claro, por supuesto que no funcionan igual. Así que nada, voy a hacer, antes de que se me pase, meter las yemas de huevo en un tupper y al frigorífico o refrigerador, ¿vale? Como soléis decir en otros países. Venga, voy. Voy a meter aquí las yemas. A ver. Pues yo voy a guardar así mis yemas de huevo. Las vamos a aprovechar seguro. Vale, al frigo. Voy a guardar los huevos también, de mientras que se va haciendo, pues yo normalmente lo que hago es, me pongo a recoger todo el Cristo de accesorios, de ingredientes y demás que he utilizado, y a meter cosas en el lavaplatos y así. Bueno, voy recogiendo un poquito todo, porque si no, ya sabéis que es que las cocinas, o sea, hacemos un zafarrancho enseguida. Bueno, como os decía antes, al principio del vídeo, tengo un canal en YouTube que lo comencé hace unos 7 años o así. Lo que pasa es que, bueno, luego por cosas laborales, que estuve trabajando de noches mucho tiempo y demás, pues tuve que dejarlo porque es que la verdad que es que tiene un mérito la gente que trabaja por las noches, porque es que las noches están hechas para dormir, o sea, así. Yo siempre llevo bien trabajar de noches, pero está claro que, bueno, pues que tu vida cambia un poco porque tienes que seguir otro ritmo y demás. Y al final, cuando todo el mundo entra, tú sales, y cuando todo el mundo está despierto, tú duermes y bueno. Bueno, he de decir que yo ahora vivo en una casa un poquito apartada, entonces no es un piso, así que ya, bueno, si trabajas de noches es diferente porque puedes descansar, pero es verdad que viviendo en un piso, pues madre mía, es que yo me acuerdo que tapones, antifaz, porque bueno, pues oías al vecino, a la vecina, oías al camión, oías el tráfico que había por debajo de casa, y eso que tampoco era un sitio, no era algo céntrico ni nada así, ¿no? Que hubiese exagerado de tráfico, pero sí que es verdad que claro, que hay movimiento, entonces se oye. Y por eso, bueno, por ese motivo dejé el canal y pues hace cosa de unos meses
más o menos lo he retomado. Ya con cocina cambiada en otro sitio, ya diferente, más mayor, recetas diferentes y demás. Y también voy a intentar hacer las recetas que tenía, que los vídeos la verdad es que yo los veo y digo, oh my god, qué vídeos, pero es que pues es lo que había. Es verdad que hace esos años tampoco había exagerado de vídeos de cocina, ni había tantos como ahora, y desde tantos enfoques, ni tantas, igual antes había vídeos de cocina, pero eran como todos como muy caseros y así, o sea, como vídeos muy caseros. Pero ahora es verdad que, ves cada vídeo que yo es que me quedo alucinada, dices, o sea, unas cocinas impresionantes, luego de todo para cocinar, de robots, máquinas, o sea, utensilios, todos los existentes y demás, y me flipa, la verdad es que me flipa. Pero bueno, ya os digo que lo he retomado con muchas ganas, con ganas de subir cosas diferentes, cosas nuevas. También nosotros en casa hemos cambiado, o sea, la alimentación, porque con los años vas cambiando la alimentación, así que nada, pues eso, no siempre al final cae algo de dulce y demás, pero bueno, intentamos también comer comida sana, probar cosas nuevas, especias que antes no habíamos comido y cosas así. La verdad es que, pues bueno, también según te vas haciendo mayor vas probando otras cosas y cosas que igual antes no te gustaban, ahora te gustan, y al revés. Cosas que ya llevas tantos años comiéndolas que ya, vamos, ya no los quieres ni por asomo. Así que nada, yo os animo a que hagáis recetas, a que me escribáis si queréis que haga alguna en concreto de mi canal de YouTube, que igual preferís que lo haga en directo, en Twitch. Y pues bueno, a ver qué tal esta experiencia de Twitch, de hacer en directo. Está claro que como os haga como el culo una receta, quedas fatal, pero bueno, son cosas que pasan, o sea, es que al final una receta sí la hemos hecho. Yo por ejemplo esta receta la he hecho más veces, pero bueno, es como, a mí me suele pasar que me encanta hacer tortillas de patata, y cuando viene alguien a casa y hago tortilla de patata, casi siempre se me pega, o me queda sosa o me queda salada, o sea, eso es así, es así. Así que nada, espero que esta receta salga bien, por favor, que encima es la primera en directo, y por eso yo creo que he elegido un poco una receta un poquito sencilla también, porque esto nos hace falta para mañana para desayunar, ¿vale? Que ya empezamos ya la semanita de trabajo y demás, y pues bueno, pues así tenemos de desayuno bizcocho de claras de huevo. Así que nada, esperemos que salga bien, por favor. Así que nada, vamos a ver cuánto nos queda, porque aquí no había puesto la alarma. No había puesto. Vamos a ver, ahí. Es que muy bien, o sea, yo me iba a hablar, se me había olvidado poner el temporizador, pero bueno, más o menos ya lo tengo calculado. Si no, bueno, le he puesto ahora 20 minutos, porque yo creo que llevo unos 10 minutos más o menos desde que lo he metido, pero que igual es menos, porque como me iba a hablar, ya no sé si llevo mucho, llevo poco, o qué es lo que llevo, me hago un chocho medio moreno yo sola. Así que, pero bueno, que no pasa nada, que lo que voy a hacer es mirarlo. Le he puesto 20 minutos, lo miraré 5 minutillos antes de que termine, y si veo qué tal, y luego 5 minutillos después le voy a meter un palillo que lo voy a sacar ya. Como veis, bueno, no sé si lo veis de ahí, pero vamos, que especies en esta casa no faltan. Luego también tenemos alguna cosa fresca, porque hasta hace poco teníamos huerta, pero la hemos quitado porque igual la hacemos más grande o ponemos otras cosas, entonces pues bueno. Pero perejil fresco siempre hay en esta casa, y hierbabuena también, limones también, y bueno, una cosilla más. Así que a ver, voy a dejar esto aquí y voy a ver cómo va eso, por echarle un vistazo. Y voy recogiendo cosas, que como os he dicho que suelo recoger todo, pero bueno, me iba a hablar también, bueno, para estar aquí con vosotros charlando y demás. Aunque bueno, yo me hablo, me contesto y me hago todo sola, voy a recoger un segundito. Ay, no. Te voy a guardar esto.
Mira, guardaba el azúcar glass que lo necesitamos para la decoración. Y lo que voy a hacer es... Vale, en vez de echar azúcar glass así sin más por encima, me apetece ponerle como una plantilla y hacerle así una forma. O sea, un dibujo que diga. ¿Vale? Voy a ver. Bueno, esto es el mejor invento que hay, porque es que no llego a ningún sitio, ¿vale? A ningún sitio llego de la cocina. Tengo aquí unas plantillas. Vale, esto no estaba preparado. Bueno, y si lo estaría no pasaba nada. Pero vamos, es que tengo casi todo lo tengo a mano, porque las partes de arriba no las tengo casi utilizadas, no sé si lo veis. Porque es que no llego, o sea, no llego, da igual, aunque me hagan la cocina de la Barbie, no llego, que mido 1,62 m, pero es que no llego a ningún sitio, o sea, no me estiro, bueno, yo con mi banquita, genial voy. A ver, mirad, tengo aquí unas plantillas, a ver, ay, el azúcar glass se ve ahí, bueno, no hace falta que se vea, pero bueno, así, vale. Tengo unas plantillas aquí que pone pastelería creativa, 6 plantillas, no sé ni lo que hay aquí, porque yo creo que esto no lo he utilizado nunca. Esto, a ver, bueno, pues hay, pues es que esto que es de Navidad, mirad, un pino, un corazón y un osito. Bueno, este lo podemos poner en medio del corazón y luego, ¿qué es esto? A ver, bueno, mirad qué bonito. Pues hay este, este, y luego hay este de estrella, bueno, el de estrellas voy a usar seguro. Esto por mi marido, que es una estrella. En el cielo no, claro, que eso suena muy mal. Es una estrella. Unos nacen estrellados, este no. En fin, vale. Voy a poner ese porque a mi marido le va a gustar seguro. Y ese lo voy a poner en el corazón, vale. Y en el otro que va a ser alargado, pues... Es que este como que me parece muy infantil y niños en casa pues no hay, de momento. Voy a ponerle corazón. Vale, pues voy a poner esos. A ver. Vale. Bueno, pues esto lo voy a dejar para cuando termine, que quedan más o menos la mitad, unos 15 minutos. Y con las plantillas va a quedar chulo, yo creo que va a quedar chulo. He llegado. Vale. Pues nada. Pues vamos a ver. Estas cosas, es que yo creo que hace unos años había con los periódicos y así, ya sabéis, lo típico de las cartillas estas. Que pues vas guardando los cupones diarios o semanales, no sé si era una semana o era diario, la verdad es que ni me acuerdo. Yo creo que era con el diario vasco, me parece. Ibas guardando y esta vez tocaba pues de cosas de pastelería, de cuando salió de moda el fondant y todo esto que todo el mundo queríamos hacer, que bueno, yo es que hice 2 o 3 veces fondant en casa y un desastre, o sea, un auténtico desastre. Pero bueno, hay gente que se le da mejor y hay gente que se le da peor y a mí pues se me da peor, se me dan mejor otras cosas. Pero eso del fondant, y estira y se me rompía y bueno, me salió un churro verde o un churro rojo, pero pues es lo que salió. Así que, y yo creo que estas plantillas son de eso, porque luego también he encontrado por ahí arriba unas cosas para cortar, unas mangas pasteleras y es verdad que ahí con el periódico a veces hay cosas para hacer bien interesantes. Ahora también ha habido aquí en Cantabria, porque yo ahora estoy viviendo en Cantabria, aunque soy de Irún, de Guipúzcoa, España, claro. Que ya se me va la pinza. Me voy para aquí y para allá y se me va. Ah, sí, que han hecho ahora, bueno, creo que todavía sigue con no estoy segura si es con el diario Montañés o con el AS, que el AS es de todo de deportes,
Bueno, sí, es de deportes o de fútbol, la verdad. Yo creo que es de deportes. Igual estoy metiendo la pata, no lo sé. El marca, el marca también es de deportes, ¿no? Cariño, si me estás viendo, contéstame. ¿El marca y el As es los dos periódicos de deportes o solo de fútbol? Vale, de deporte, menos mal, cariño, te quiero. Gracias. Vale, de deporte. ¿Qué? Ah, sí, que viene para hacer, me parece que son 30 mini libros, joder, de estos de, pues el Rey León, la Sirenita, ay, la Sirenita que me encanta, la Sirenita, ¿qué más? Blancanieves, o sea, los míticos cuentos de toda la vida, de pequeños, que yo no pasan de moda, o sea, no pasan de moda, eso sí, supongo yo que ahora hay de estos nuevos. No sé decir, porque como no tengo niños y mi sobrino no ha sido mucho de cuentos, la verdad, y cuando era pequeño los cuentos pues eran más o menos los mismos que cuando su madre o yo éramos pequeñas, o sea que entonces, pero bueno, que es verdad que a veces hay colecciones que son bien interesantes en los periódicos. Y pues bueno, yo esta vez cogí esto, no sé si lo cogí yo o me lo regaló mi suegra, bueno, me da lo mismo que lo mismo me da, pero cogí en eso del periódico y venía también, y venía también con un rodillo bien chulo y todo así en colores pastel, pero todo así en colores, verde, azul, rosa, y así, todo muy colorido, muy chuli. Y yo entre los libros lo quería hacer, pero claro, me dicen, ¿para qué? O sea, ¿para qué vas a hacer tú de cuentos? Porque yo el cuento, ¿qué cuento le voy a contar yo a mi marido? Bueno, a mi marido le cuento otros cuentos, pero no le cuento esos cuentos. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer si no hay niños en casa? Pero yo qué sé, es que a mí me gustan, pero es que mi libro favorito y mi peli favorita es La Sirenita. O sea, es que me encanta. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Siempre me ha gustado y vamos, yo que la amo a La Sirenita. La película de La Sirenita me encanta. Luego he visto otras y sí, me gustan y tal, pero es que yo La Sirenita no me toqué La Sirenita, ¿sabes? Me gusta. Así que nada, y eso, y no sé si también en otros países, si eso me vais poniendo ahí, me vais diciendo, si en otros países también hacen esas cosas con periódicos, pues ya os digo, esto es con los periódicos, vas guardando, luego a veces hay que pagar y a veces no, normalmente sí, claro, a ver, de gratis que hay muy pocas cosas, pero bueno, es normal, ¿no? O sea, al final, bueno, tú estás pagando por el periódico, así que, y luego, pues bueno, si tienes que, yo qué sé, si vale 20 y te lo dejan en 15, pues oye, mira, al final tú haces la colección, pues bueno, pues porque te gusta y también lo de guardar el cupón todas las semanas o diariamente para luego entregar en el establecimiento donde te han vendido el periódico para posteriormente eso, entregar la cartilla y que te den esto, pues mira, gusta. ¿Qué tienes que pagar? Pues pagas. También hubo para conseguir chubasqueros, hombre, lo de que pagas te hacen más descuento, igual, pues un abrigo, un chubasquero, o un aspirador, o un eso. Pero a mí me gusta cuando son cosas que igual te tiras un mes o 2 meses haciéndolas y tal. Me gusta, que no las hago porque no compro el periódico. O sea, tanto esto, pero no compro el periódico. Y este ya os digo, yo creo que sí que lo hice, pero porque coincidió que venían estas cosas, entonces si ves qué tal, o alguien te dice, oye, que con el periódico tal tienes no sé qué, bueno, pues entonces igual voy, echo un vistazo o igual lo compro. Y eso. Así que nada, y no sé si sois aficionados porque hay gente la verdad es que hace todo tipo de colecciones, no sé si sois aficionados a coleccionar cosas o a todo lo que a todo le dais, ¿sabes? Que sale no sé qué, venga, eso, o sea, me refiero en cosas estas del periódico u otras cosas, o coleccionáis. Yo, por ejemplo, colecciono sellos, estén matados o no valen para nada, pero bueno, me da igual, los colecciono. ¿Qué más? Yo creo que ya ahora solamente colecciono eso, porque de pequeña coleccionaba un montón de cosas. Bueno, incluso mi hermana coleccionaba cascadas de pistachos. No sé para qué. Bueno, las coleccionaba. Para que luego fuesen a la basura. Pero bueno, es lo que hay.
ya os digo que, no sé, y luego hay colecciones raras, o sea, hay gente que colecciona cosas súper raras y me parece súper interesante, porque es algo único, especial, y bueno, y ahora sí que están de moda los muñequitos estos pequeñitos, que no sé cómo se llaman, que tienen la cabeza así un poquito grande, a ver si me podéis ayudar, me ponéis ahí... ¿Cómo se llaman estos muñequitos pequeñitos que hay, pues, por ejemplo, pues de Harry Potter, de un montón de personajes? A ver. Hola, hola. Bueno, pues no sé, ya me diréis, según os vayáis conectando, si os vais conectando, ya me diréis cómo se llaman estos muñequitos pequeños. Yo creo que los colecciona Edurne, la cantante, me parece que tiene así un expositor bien chulo con LEDs, creo que he visto alguna vez en algún TikTok, puede ser, no lo sé, creo que sí. Sí, yo creo que ella los colecciona. Y no sé, me parece curioso, me parece curioso. A ver, voy a volver a mirar. Pues nada, nada. Se cae la pantallita, la voy a poner para aquí. Ay, se me ha mojado y todo. Vale, pues nada. A ver, ¿cómo va nuestro bizcocho? Venga, venga, venga. Le quedan 7 minutitos. 7 minutitos. Deciros que el del corazoncito, o sea, está morenito, morenito. El corazón está morenito, a ver, que no se está quemando, pero está morenito, morenito. El otro tiene un poco menos de chicha, está quedando un poco más blanco, así como yo, ¿vale? A ver. Ay, pero van a quedar súper bien, qué bien. O sea, es que no pueden quedar mal. En mi primer directo no pueden quedar mal. O sea, porque la receta es bien sencilla y para todo el público, ¿sabes? O sea, no puede quedar mal. Pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. Como os he dicho antes, basta que venga alguien o que estemos haciendo esto a modo de experimento y para que se pegue, se queme, salte la luz o pase cualquier Cristo marimoreno, ¿vale? Así que nada. Así que nada, a ver, ¿qué más contaros? Pues es que la verdad es que no sé qué más contaros. ¿Qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? Tema colecciones, hemos hablado. Ah, tema moldes para bizcochos y todo esto. Porque yo no sé si sois más de moldes de silicona, de moldes... Luego he encontrado el otro día de moldes de... no sé cómo se llama esto. Bueno, o sea, hay moldes de metal, los moldes de silicona, de esos desmontables, y luego hay estos moldes de ¿qué son? De aluminio. Que esto supongo yo con tapa de data. Vale, para cocinar, congelar y conservar. Ah, o sea que aquí también se puede congelar. Ah, pues no sé si sois más de este tipo de moldes. Y a esto, lo que no sé yo, a ver si sabéis si alguno me puede contestar, si a estos moldes también hay que dar, y al de silicona también hay que darles aceite o mantequilla alrededor. Porque yo la verdad es que normalmente utilizo de metal. Así que, a ver. Así que voy a echar un vistacillo cómo va esto, ahora me decís. Hola, Egion Brain. No sé si es Egion Brain. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí estoy, hablando de moldes, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues lo que decía, que no sé si sois más de moldes de metal, moldes de silicona o moldes de estos de albal. Yo los he comprado, bueno, por tener, que la verdad es que no... Yo creo que están bien. Lo que no sé si hay que engrasarlos también, engrasarlos, bueno, sí. Echarle mantequilla o aceite de oliva a la hora de meterlos en el horno. No tengo ni idea. Si vosotros sabéis, irme poniendo. Voy a echar un vistazo a ver si alguno me vais contestando, ¿eh? ¡Contestarme! Ah, mira, ves, me dices, no sé, pero esos moldes son para lasaña generalmente. Ah, bueno, sí, bien. Sí, para la lasaña, bien.
Sí, para las lasañas se pueden utilizar, pero ya te digo, lo que no sé es si hay que engrasarlos o no. Bueno, da igual. De hace unos años aquí, lo que se puso un poco de moda es el tema de la silicona, no aquí, sino ahí. Y se utiliza bastante, coladores de silicona, hay un montón de cosas, y de hecho también las espátulas estas, también de silicona, y yo la verdad es que todavía moldes no he comprado, de hecho he comprado ese del corazoncito hace muy poco, porque lo vi así muy moñoño, y lo compré, pero es como, yo siempre he habido en casa de esos. Eso, de barro, los típicos de Pirex, de cristal, entonces, pues bueno, no sé si sois más de uno o de otro, que yo creo que la función al final es lo mismo, luego ya es la comodidad o la manera de guardar de cada uno. Voy a ver porque le quedan 2 minutos y medio y como me estoy liando a hablar todavía no le he pinchado, ¿vale? Porque como los que me estáis siguiendo desde el principio ya sabéis que me he puesto a hablar y no había puesto el temporizador del horno, ¿vale? Así que voy a pinchar a ver porque el corazoncito lo veo así muy pum 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 pum, ¿vale? No sé, a ver. Vamos a ver cómo está esto. Ay, ama, como se queme. Es que no quiero abrir el horno. No, no se va a quemar, pero no quiero abrir el horno. Porque se me va a venir abajo. Se me viene abajo. A ver, os voy a enfocar un poco. Porque claro, es que estáis ahí. Bueno, mi desastre de cocina. A ver. A ver, ay, ama. Qué Cristo. Mirad. Es que tiene una pinta el corazón. Vamos a ver. No sé. No sé si he tocado algo o qué narices he hecho aquí. A ver. Ahí. Vale, perfecto. Voy a abrir para pinchar esto. Uf. ¿Y este? Ay, dime. Vale. Pues había calculado genial. Cariño, si me estás viendo, ven un momentito. Ay, sos. Ay. Vale. Bien. Vale. Había calculado, yo creo que bien, en que iba más o menos, llevaba unos 10 minutos el horno, ¿vale? Porque ahora mismo le quedan medio minuto y he pinchado con el palillito y como podéis ver está limpito, limpito, ¿vale? Entonces voy a acabar, que ahora va por 23 segundos. ¿Cómo? Vale, va por 23 segundos y ya está para acabar. Un momentito. No, ¿y esto qué es? Lo borro yo. Lo borro yo. Lo borro yo. ¿Pues? Por comentarios sociales. Vale. Ah. Vale, pues el horno ya está pitando. Vamos a sacar nuestros bizcochitos. Vale. Vamos a apagar el horno. Con cuidado. A ver, lo que voy a hacer es poner en la mesa esto aquí, vale. Voy a sacar los moldes para que veáis qué pinta tienen y después vamos a pasar, madre mía, a echarles el azúcar glass. Lo vamos a pasar ay, lo diré, a una rejilla y ahí ya los decoramos con el azúcar glass, ¿vale? Bueno, como podéis ver, el corazoncito bien tostadito, está precioso, ¿eh? Está precioso. Vale, voy a cerrar el horno. Venga. Vamos a ver, voy a sacar un cuchillito, me he dejado esto abierto, odio los armarios abiertos, me pongo nerviosa. Vale.
Primero voy a sacar el corazoncito, así que el otro lo voy a apartar, ¿vale? A ver, lo voy a dejar aquí. For example. Vale, voy a sacar el corazoncito. Madre mía, qué pinta tiene. Vale. Ahí yo creo que ya estamos. A ver si no se nos fastidia. Voy a bajar la rejilla. Mi taburete.